Les saludamos en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy saludamos también a todos los padres en el día de hoy, 21 de junio, Día de los Padres. Así que les bendecimos a cada uno de todos los padres, que el Señor les dé mucha salud y le dé gracia y que pasen este día de manera maravillosa. Hoy vamos a estar continuando con el programa que llevamos ya por meses acerca de lo que es el reino de Dios. En este caso estamos hablando del don de la salvación que viene como consecuencia de esa predicación de Cristo de que el reino de Dios había llegado. Las grandes promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel ya estaban en marcha en la persona de Jesús de Nazaret. Eso es lo que nos dice la Escritura en el Evangelio según San Marcos capítulo 1 del 14 al verso 15. En el día de hoy vamos a estar dando un resumen de la última vez que estuvimos hablando acerca de este don de gracia que Dios viene a darnos como consecuencia de la predicación del reino de Dios como una realidad en la actualidad de hoy y de hecho como una verdad escatológica para el fin del siglo. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor, leer unos versículos de la palabra de Dios. Y de esta manera comenzamos a continuar con este programa que llevamos, tratando de ayudarles a entender de qué se trata de Jesús y para qué vino. Padre, te damos gracias por tus bondades, amor y misericordia. Y te suplicamos que abras nuestro entendimiento y permitas que tu palabra se pueda entender. En cada corazón siembra la semilla de vida y de esperanza por Jesucristo nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. Bien, quiero leerles dos versículos de la palabra del Señor. Por un lado, una que se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 6, donde la Escritura dice: sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Lucas capítulo 15, verso 24, donde la Escritura dice: porque mi hijo muerto ha revivido y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dios añada bendición a su palabra en cada corazón, en cada vida, y que esta palabra realmente opere, haga la obra a la cual es enviada. Estamos tocando exactamente tres de los cuatro evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento. Estos tres evangelios se les llama sinópticos. Y se les llama sinópticos por la simple razón de que se pueden mirar de la misma manera. Es decir, cada uno de ellos narra una historia, a pesar de que cada uno de los evangelistas tiene una narrativa distinta para un auditorio distinto. Cada uno de ellos está narrando más o menos lo mismo desde un punto de vista, teniendo también en sus manos el primer evangelio que se escribe, que es el evangelio de Marcos. Y Mateo y Lucas tienen el evangelio de Marcos, pero cada uno va a añadir según la necesidad del auditorio al cual ellos le van a estar hablando. Así que en el día de hoy quiero dar un pequeño resumen de lo que hablé la última vez. Y estuvimos hablando acerca de la consumación escatológica del fin del siglo. Se suele describirse con ilustraciones tomadas del diario vivir. Tenemos que recordar que la manera de Jesús enseñar a su auditorio, a su gente de su tiempo, lo hacía por medio de parábolas y dichos, y eran tomados del diario vivir, eran asuntos culturales, históricos, del tiempo de Jesús, políticos, religiosos, etcétera, en los cuales está tomando de su medio ambiente para dejarse entender por medio de figuras. Así que una de estas figuras que Jesús habla para hablar de ese fin del siglo es exactamente el tema de la cosecha, algo que era el pueblo de Judá para ese tiempo, era agricultores y eran agrícolas, trabajaban eso, así que era fácil hacerle comunicar lo que el reino de Dios implicaba por medio de esas ilustraciones. Por otro lado, habíamos hablado también la separación que el pastor hace de las ovejas y los cabros, aunque los pastoreaba en lugares juntos, a la hora de llevarlos al corral, él dividía el uno y al otro. Y eso es tomado también dentro de la enseñanza de Jesús, como el pastor divide a las ovejas, y habrá una gran división en el último día.
También Jesús hablaba de beber el vino, otra vez con sus discípulos en el reino de Dios como algo escatológico, según nos habla Marcos capítulo 14, verso 25. Otro asunto que Jesús usaba era el comer y beber a la mesa del Señor en el gran banquete escatológico en Lucas capítulo 22, verso 30, y de reunir a todas las personas de todos los puntos de la tierra para que se sentaran con Abraham e Isaac en el reino de Dios. La consumación también se compara con la gran fiesta, el gran banquete, la gran boda que encontramos no solamente en distintas partes de los evangelios sinópticos, sino también, y claro está, también en el evangelio de San Juan, que narra también el gran banquete que Jesús hace cuando multiplica los panes y los peces, pero también en Apocalipsis capítulo 19, donde él habla de las bodas del Cordero. Todas estas son metáforas que Jesús está utilizando para hablar de la restauración, de la comunión entre Dios y los seres humanos en el día final, en el escatón, en el fin del siglo, como lo queramos llamar. Todos estos vocablos que usamos son todos asuntos que son escatológicos. Y por último, estuvimos hablando acerca de cómo Jesús entiende la salvación, y no solamente Jesús, sino también Pablo va a estar hablando de esta salvación. Pedro también va a estar usando acerca de esta salvación, y también el libro de Apocalipsis, hablando de sotis, sosomenos y sotesomenos. Es decir, hemos sido salvados, estamos siendo salvados y seguiremos, por último, siendo salvados, o somos completamente salvados en el último día. Esto es un asunto que Jesús introduce como una nueva teología dentro del Antiguo Testamento. Tenemos que reconocer que cuando Jesús está hablando en los evangelios, Jesús todavía no ha llegado al Nuevo Testamento. Jesús está hablando ya a la postrimería del Viejo Testamento y la ley. Jesús vive en ese tiempo y sus discípulos también viven en ese tiempo. Tenemos que entender los evangelios dentro de esa parte de la postrimería de la administración de la ley de Moisés, y luego el Nuevo Testamento, cuando ocurre el día de Pentecostés y llega lo que llamamos nosotros el Nuevo Testamento, o la nueva obra de Dios, o la nueva administración del Espíritu o de la gracia, que la vamos a encontrar de hecho en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando comienza el Nuevo Testamento. Entonces es interesante que nosotros seamos cronológicos a la hora de la interpretación bíblica, porque si no nos convertimos en anacrónicos, en interpretar la Biblia fuera del crono, del tiempo en el cual ésta se escribe y para quién se escribe. Y cuando miramos las enseñanzas de Jesús, tenemos que mirarla exactamente, que Jesús le está hablando a una audiencia judía. Jesús era un judío, los discípulos eran judíos, ninguno de ellos eran cristianos. Tampoco Jesús era cristiano, así que tenemos que mirar la Biblia, especialmente los evangelios, desde el punto de vista que se están escribiendo y la audiencia para la cual se está escribiendo. Así que hablamos de estas cosas, de estas metáforas y de cómo Jesús está entendiendo la salvación. Y Jesús va a introducir un nuevo concepto de la salvación. Somos salvados, estamos siendo salvados, y al fin, en la postrimería, o en el escatón, en el fin del siglo, o cuando el Señor regrese en la parusía, o cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca, en ese día culminará lo que se llama la salvación en la transformación de nuestros cuerpos. Esa es la teología que encontramos en el Nuevo Testamento, en la persona de Jesús, y cómo se está entendiendo el Nuevo Testamento y cómo debe de interpretarse no solamente los evangelios, sino también el resto del Nuevo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, la misión escatológica de Jesús de Nazaret para salvar a Israel. Cuando nosotros estamos interpretando la Biblia tomando a Israel como punto de referencia, lo estamos tomando porque tenemos que recordar que cuando Dios llama a Abraham, llama también a Isaac y a Jacob. Y de Jacob van a salir las 12 tribus. Y de las 12 tribus, más tarde, en el reinado de David, Dios va a escoger la tribu de Judá para hacerle una promesa del rey davídico,
que dio cuando David quiere hacerle casa al Señor, un templo al Señor, una casa. Dios le dice por el profeta Natán, yo soy el que te voy a hacer una casa. Yo sé que tienes buena intención de hacerme una casa, pero yo soy tan trascendental que yo no puedo habitar en una casa. Pero tu hijo Salomón, él va a hacer la casa. Tus manos están llenas de sangre. Has derramado demasiado sangre y no es bueno que te metas en estos asuntos espirituales. Tu hijo, que será un hombre de paz, él será el que va a construir el templo, pero yo te voy a hacer una casa. Y cuando Dios habla de hacerle una casa, está hablando exactamente de la promesa mesiánica, del Mesías que iba a venir, que iba a reinar sobre Israel. Por lo tanto, cuando hablamos de que estas promesas tienen que ver con Israel, cuando Jesús viene al mundo y comienza su ministerio, lo primero que Jesús se enfoca es exactamente hablarle al pueblo de Israel, porque a ese es el pueblo al cual Dios le dio la ley y Dios le dio las promesas. Pero las promesas de Dios no solamente abarcaban al pueblo de Israel, sino que abarcaban todas las naciones bajo el cielo. Tenemos que recordar que las promesas mesiánicas que Dios le hace a Abraham desde el capítulo 12, subsiguiente capítulo 17, 22, por ahí, capítulo 15, 17, 18, 22, por ahí en adelante, esas promesas van extendiéndose, pero todas ellas con el fin de que en esta simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, su enfoque primeramente eran las ovejas perdidas de Israel, porque a ellos se le ofreció el reino de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando que primeramente esta es una promesa para el pueblo de Israel, que abarcaba toda la humanidad, es decir, todas las naciones. Por lo tanto, cuando Jesús viene predicando, lo primero que se va a enfocar es las ovejas perdidas de la casa de Israel, para darle el anuncio que a los pobres le es anunciado el evangelio. Por lo tanto, esta misión de salvar a las ovejas perdidas de Israel, que se encuentra en Mateo capítulo 10, en los versículos que ya leímos, y verso 6, el capítulo 15 de Lucas, verso 24, se enmarca en este trasfondo escatológico. Entonces, su condición perdida es tanto cuando el Señor le habla de que voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tenemos que entenderlas desde el punto de vista que su condición de pérdida, o sea, de estar perdida, las ovejas, es tanto escatológica, porque se han apartado de Dios y a la vez se habían perdido el derecho de la vida eterna. Por lo tanto, es una promesa escatológica, pero es una promesa escatológica que tiene que trabajar en el presente, no meramente en el fin del siglo. Ya vuelvo a repetir que Jesús introduce una nueva teología de lo que llamamos en teología bíblica el ya sí, pero todavía no. Ha comenzado la obra escatológica de Dios en el presente, pero su finalidad exactamente estará en el futuro, pero ya es una realidad en el presente. Y desde ese punto de vista que Jesús está predicando y buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que habían perdido el derecho a la vida eterna en el escatón, pero que ahora el Señor los rescata en el presente para asegurarle de esta manera el futuro, o para, como se entiende de mejor, es para que puedan vivir la escatología del futuro en el presente hasta que llegue aquel futuro que el Señor le había prometido. Entonces, como perdidos, se encuentran bajo la amenaza de la destrucción. Usted sabe que Jesús va a estar hablando de la destrucción de la vida, del ser humano, que es mejor que pierdan otra cosa que pierdan la vida. Todo eso está hablando de lo que es lo escatológico, pero que eso escatológico ha llegado en el presente, en la persona de Jesús. El hijo pródigo o el hijo perdido que vamos a encontrar en la parábola de Lucas capítulo 15 estaba de hecho muerto según las escrituras. Ni salvación o restauración a la casa de su padre. Significa eso que al llegar nuevamente a su padre recibió de vuelta la vida que había perdido, según nos habla el capítulo 15 de Lucas, verso 24. La misión de Jesús de salvar a los perdidos tiene una dimensión tanto actual como futura.
Vuelvo a repetir, esta es una nueva teología que no se la inventaron los teólogos, la hemos descubierto en el propio texto bíblico. Es una teología que Jesús introduce nueva. La esperanza que tenía Israel era que cuando llegara el Mesías, cuando llegara el reino de Dios, todas las bendiciones escatológicas iban a estar en la vida del pueblo de Israel. La gran decepción que va a recibir el pueblo de Israel es que en el momento que Jesús está anunciando el reino de Dios, ellos están entendiendo que el reino es imposible que haya llegado cuando no ha pasado toda esta restauración del pueblo de Israel. Por otro lado, Jesús le dice, sí, esto ya ha llegado, ya esto es una realidad. Mira cómo el reino de las tinieblas ha sido vencido y cómo el hombre fuerte ha llegado y le ha quitado las armas en las cuales confía el hombre fuerte y le ha quitado las víctimas. Jesús comienza a anunciar que lo que él está haciendo en su ministerio ya es una evidencia de que el reino ha llegado a la vida de cada uno de ellos. Ellos estaban esperando que esa llegada fuese una llegada escatológica. Jesús le está mirando como el principio del fin escatológico. Desde ese punto de vista, Jesús está haciendo cosas que ellos no están entendiendo y por eso más tarde van a rechazar a Jesús porque entienden que Jesús no es el Mesías indicado de Israel. Y hasta el día de hoy, cuando usted le pregunta, por ejemplo, o trata y mira a veces los videos de YouTube con judíos que son judíos ortodoxos, que son los únicos en Israel, que están esperando todavía al Mesías, ellos le van a decir que Jesús no puede ser el Mesías porque Jesús no cumplió la profecía. Entonces, estamos viendo cómo Jesús le está entendiendo y cómo los judíos del tiempo de Jesús y los judíos modernos del día de hoy, los judíos ortodoxos, están entendiendo la profecía. Entonces, buscó el pecador no solo para salvarlo de la condenación futura, sino para conducirlos a una salvación actual. Sotis, sosomenos y sotesomenos. Entonces, desde ese punto de vista vamos a ver a un Zaqueo que se arrepintió. Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso del 9 al 10. Dios prometió por medio del profeta Ezequiel, esta es una de las grandes profecías del Antiguo Testamento, que mencionaban que Yahvé mismo había decidido él mismo ir a buscar las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Tenemos que mirar que en ese tiempo era un tiempo bien difícil para los israelitas. El tiempo de Ezequiel, donde ellos luego van a perder la nación. Entonces ellos están mirando cómo los pastores de Israel de ese tiempo han sido pastores malos. Y Dios ha decidido que Él iba a venir en persona a resolver ese problema del pastorado para Él mismo tomar el lugar del pastor malo para tomar y venir a salvar Él mismo las ovejas. Esta promesa la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 34, versos del 16 al 22, donde Dios dice, yo mismo buscaré la perdida, yo salvaré a mis ovejas. El Señor Jesús afirmó que esta misión estaba cumpliéndose en la persona de Jesús. La salvación que Jesús le da a los que le aceptan la invitación es una realidad actual, pero también será una bendición futura. Es en esperanza, dice la Escritura, fuimos salvos, capítulo 8 de Romanos, versos 24 y 25. Es interesante que Jesús mismo va a asumir esta misión de ser el pastor en una metáfora cuando él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Está hablando como Yahvé en la persona de Jesús de Nazaret, ha venido en persona y ha venido a salvar a la nación de Israel. Hay gente que no va a querer esa salvación, la va a rechazar, y de ahí que en la Biblia va a encontrarse textos como ustedes ni entran ni dejan entrar a los que están entrando, ¿verdad? O que el reino de Dios le ha sido quitado a Israel y dado a otro pueblo que dé fruto. Todos estos textos que nos están hablando es de aquellos que aceptan la invitación al reino que Jesús está predicando, mientras otros están no queriendo entrar, rechazando
la invitación que Jesús le hace a los pecadores. Los escribas y fariseos se sentían ofendidos porque Jesús había participado en una cena con los publicanos y los pecadores. Marcos capítulo 2, verso 15. Todo esto hablaba de cómo Jesús estaba buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel, andaba con los pecadores, comía y bebía con ellos. Es lo que le llamamos nosotros banquete escatológico. Tenemos que recordar que la manera de lo que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios, hablamos de banquete o fiestas. Esto no era común en el pueblo de Israel, porque en Israel esta cosa de fiestas no era algo como la tenemos nosotros en el día de hoy. Y ya había hablado acerca de eso otras veces. Y seguimos recalcándolo. Los judíos no eran de hacer fiestas, invitar personas. La fiesta siempre tenía que ver con un asunto escatológico de comunión y de bendición. Y por eso no hacían fiestas. Y cuando Jesús estaba comiendo y bebiendo, haciendo fiestas o haciendo banquetes escatológicos con los pecadores, lo tildaron de comilón y de bebedor de vino. Entonces, estas son las cosas que vamos a estar viendo en cómo está actuando el Dios de Israel, Yahvé, en la persona de Jesús, y cómo lo están interpretando los líderes religiosos, lo que Jesús está haciendo de salvar a los perdidos, especialmente a la casa perdida de Israel. Los judíos no siguieron la costumbre gentil, como ya dije, de las fiestas, sino que esto era algo muy personal que los judíos hacían, y esto hablaba de la comunión y el gran banquete escatológico. Los judíos hacían solo en ocasiones especiales fiestas, bodas y banquetes reales. La metáfora del festín común entre los judíos para ilustrar la salvación escatológica y la comunión de Jesús, sus discípulos, a los que le seguían, debe entenderse como un anticipo del gozo final y la comunión escatológica en el reino de Dios. El sentido religioso de esta comida se refleja en las palabras de Jesús. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Jesús también estaba cumpliendo su misión mesiánica a reunir a los pecadores a la comunión consigo. Es decir, esta invitación que Jesús hace de comer y beber con los pecadores no era otra cosa que una fiesta mesiánica de comunión. Y esta fiesta tenía que ver con cómo se estaba mostrando, revelando la gracia de Dios. Tenemos que recordar que en los evangelios la palabra gracia de Dios no aparece literalmente como lo encontramos en Pablo. Es Pablo quien, cuando se convierte, él siendo un pecador, un perseguidor de la iglesia, entiende cómo Dios lo rescató sin mérito, habiendo perseguido a la iglesia. De ahí él saca esta palabra gracia. Aunque Pablo la saca de la realidad que encontramos en la Biblia, especialmente en los evangelios, es que esto era común en lo que Jesús estaba haciendo. Gratuitamente le estaba invitando a los pecadores a la comunión, gente que no merecían el perdón y la misericordia que Jesús les estaba dando. Entonces esto es bien importante dentro de cómo estamos entendiendo a Jesús de Nazaret en los evangelios. El gran banquete escatológico, fiesta y boda que vamos a encontrar, el evangelista Lucas, por ejemplo, relata de una de las causas principales de las críticas de parte de los escribas y fariseos, era que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Capítulo 15, versos 1 y 2. Ese versículo, esos dos versículos de Lucas capítulo 15 están exactamente mostrando cuál era la crítica, la manera de sentirse de los escribas y fariseos acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos encontraban que lo que Jesús estaba haciendo no era correcto y que uno como verdadero israelita, hijo de la ley, no debía comer y beber con los pecadores. Ahora Jesús lo está haciendo. Entonces el texto nos dice a nosotros que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este
a los pecadores recibe y con ellos come. Esa era la crítica que molestaba tanto en el corazón de los escribas y fariseos, porque entendían que una persona santa no debía estar cerca de los pecadores y mucho menos comer y beber con ellos. Las tres parábolas que siguen ponen de relieve el hecho del gozo cuando se recupera un pecador perdido. Por ejemplo, vamos a encontrar la oveja perdida, el pastor que tenía 100 ovejas se le pierde una y cuando la encuentra regresa gozoso de haber rescatado la oveja y que hace fiesta por haber rescatado la oveja. La mujer que se le pierde la dracma la encuentra y que hace fiesta por haber encontrado la dracma. Y luego la otra tercera parábola, que es la más larga de ella, y que de hecho muestra por un lado lo que está ocurriendo con los pecadores que están viniendo a Jesús, tipificado en el hijo pródigo, y por otro lado el hijo mayor, el que estaba en la casa, que comía, que no se había ido de la casa, que tipificaba también a los escribas y fariseos. Así que esta parábola, lo que Jesús hace es decirle a ellos, mira, esto es lo que Dios está haciendo. Dios está contento de que los pecadores vengan y Él los va a perdonar. Es el tiempo de gracia, es el tiempo de salvación, y el tiempo de salvación ha llegado porque el reino de Dios ha llegado. Y como ha llegado el reino de Dios, el reino significa que los súbditos de ese reino serán salvados. Ese es el don de gracia que Dios ha derramado sobre ellos, y que cuando el Señor los recibe, hace un gran festín. El festín se va a ver en cada una de las parábolas, y se va a ver también cuando el padre hace el gran banquete, la gran fiesta para gozarse porque su hijo se había perdido, se había muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, todas estas enseñanzas parabólicas que encontramos en los evangelios, lo único que están diciendo es, esta es la manera que Dios está operando. Esta es las promesas que Dios había dado a Israel y que se están cumpliendo en la persona de Jesús de Nazaret. Pero ellos están entendiendo que las obras que están haciendo Jesús de Nazaret no son compatibles con su teología, con la manera como ellos están interpretando la historia, la vida, y cómo ellos interpretaban cómo venía o debía de venir el Mesías de Israel a salvar a Israel. Este era el gran conflicto que tenían los escribas y fariseos, y cómo ellos no podían aceptar de ninguna manera lo que Jesús estaba haciendo, porque lo que Jesús estaba haciendo era contaminándose con los pecadores, según los criterios que ellos tenían. Entonces, miramos en el texto que tan típica del ministerio de Jesús fue esta comunión gozosa, de este asunto del festín, el gran banquete escatológico, que sus críticos lo acusaron de comilón y bebedor. Mateo capítulo 11, verso 18. La misma nota de gozo mesiánico se escucha en la respuesta de Jesús a los criticaban a él y a sus discípulos. No seguían el ejemplo de los escribas y fariseos de ayunar. Entonces, mientras los escribas y fariseos ayunaban, que para los israelitas eran tiempo como cuando a alguien se le muere a alguien, ¿no? Que tiene ese tiempo de luto. Bueno, pues el ayuno era exactamente como un tiempo de luto. Es interesante que cuando Jesús lo están criticando porque él no practica ayuno ni sus discípulos, sino que comen y beben y están de gozo, de fiesta en fiesta, la crítica que le hacen es ¿por qué vuestro maestro y ustedes no ayunan? La respuesta de Jesús fue que ¿cómo podían ellos ayunar estando de fiesta? Bueno, es interesante que en esta posición de Jesús es bien importantísima, porque Jesús está entendiendo la venida del Mesías, la venida del reino de Dios, como cuando usted inaugura algo, que hace fiesta para inaugurar. Bueno, pues él usa el criterio de la boda. Bueno, usa el criterio de la boda no porque era el más bíblico de ellos,
sino porque era el más cultural y social de ellos. Y cultural y social lo digo porque en el aspecto de cuando se hacía una boda en Israel, los convidados a la boda estaban exentos de guardar las ordenanzas en Israel. Es decir, cuando se casaba alguien en Israel, cuando se casaba un joven en Israel, los convidados, las vírgenes y los jóvenes que eran invitados a la boda, estaban exentos de guardar las cosas, las ordenanzas que habían en la ley, porque había una semana completa, habían 7 días completos de gozo, de alegría, de beber, de reír, de gozar, porque se había casado una joven en Israel. Entonces, los que estaban de boda estaban exentos de estar en ayuno. Si ese día caía ayuno nacional de Israel, estaban exentos de esas ordenanzas. De ahí que cuando los escribas y fariseos señalan a Jesús de que por qué tus discípulos no ayunan, Jesús dice, pero ¿cómo pueden estar de ayuno cuando están de boda? No pueden, porque ha llegado el tiempo de salvación. Ha llegado el reino de Dios y con ello el don de salvación. Y aquí lo que hay es gozo. Ahora, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Es decir, cuando Jesús muriera en la cruz. Después de ese tiempo, ellos ayunarán. Pero ahora se ha iniciado el tiempo de salvación. Ahora se ha iniciado el reino de Dios. Y como se ha iniciado el reino de Dios, ahora es tiempo de gozo, de alegría, de comer y de beber y de estar de gozo. No estar en ayuno, no estar de luto. Ese es el argumento que Jesús le está dando a los fariseos, que ellos debían de estar en el gozo del Señor, debían de estar disfrutando del gran banquete espiritual, de la gran fiesta escatológica, pero no lo estaban haciendo porque no entendían lo que Jesús estaba haciendo. Eso está en Marcos capítulo 2, versos 18 y 19. Entonces, durante esos 7 días del festejo nupcial, los amigos del novio y las vírgenes, todos ellos estaban exentos de todos los asuntos y deberes religiosos en Israel. Jesús describió su presencia en medio de sus discípulos con este símbolo mesiánico de la boda. Ha llegado el día de salvación, se oyen cánticos nupciales. No queda lugar para el duelo, sino para el gozo. Por lo tanto, los discípulos de Jesús de ninguna manera deberían de estar ayunando o no deben de estar ayunando. La presencia de la salvación mesiánica bien se ve en los milagros, en las curaciones que Jesús hace, para los cuales se utiliza el verbo del griego salvar. La palabra salvar es una palabra, ya le dije, que Jesús está usando en los evangelios, y esta palabra va a tener una continuidad en el Nuevo Testamento de la que ya les dije las 3 acepciones griegas que se usa de sotis, sosomenos y sotesomenos. Somos salvos, estamos siendo salvados y al fin en el escatón seremos ya salvos. Por eso es que Pablo, cuando utiliza la palabra salvación, dice porque hemos sido salvados en esperanza. Es decir, hemos sido salvos ya sí, ya es una realidad de nuestras vidas, ya hemos sido librados de condenación, ya sí, pero todavía no ha llegado el escatón. Entonces, ya hemos sido salvados y seguiremos siendo salvados hasta el día final. La presencia del reino de Dios en Jesús significa liberación del flujo de sangre. Marcos capítulo 5, verso 34. De la ceguera. Marcos capítulo 10, verso 52. De la posesión demoníaca. Lucas capítulo 8, verso 36. E incluso de la misma muerte. Marcos capítulo 5, 23. Jesús afirmó que estas liberaciones eran prueba de la presencia de la salvación mesiánica. Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Eran promesas de la vida en el reino escatológico que en última instancia
significaba inmortalidad del cuerpo. Juan capítulo 6, verso 40, donde la Biblia dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Estas son promesas escatológicas que vienen en el fin del siglo, pero que ya son una realidad en la vida del creyente. Jesús dice que cree en mí, ya tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. En otras palabras, que el fin ya ha comenzado, o el escatón, como lo queramos llamar, o el fin del siglo, ya ha venido en el presente, en el día de hoy, porque el que cree en Él ya tiene vida eterna y ha pasado de la muerte a la vida, aunque nuestros cuerpos se van envejeciendo y morimos. Es como si fuera una contradicción lo que Jesús está hablando, pero no es una contradicción. Es que es una realidad que lo que ha ocurrido hoy en el presente es que el futuro ha venido al presente ya sí, pero todavía no. Y es la manera de interpretar todo el Nuevo Testamento, donde en toda la obra salvífica se llame la salvación, se llame la justificación, se llame la adopción, se llame la redención, se llame el nuevo nacimiento, se llame la escatología, es algo que ya ha ocurrido y ya seguirá ocurriendo hasta el último día. Esta es la manera de nosotros interpretar correctamente todo el Nuevo Testamento, porque esta verdad la trajo Jesús. Esta es la manera novel, la manera nueva que Jesús trae dentro de su venida escatológica. Y es interesante porque desde Jesús en adelante, cuando se derrama el Espíritu Santo, se entiende como el espíritu escatológico. Recordemos la promesa que encontramos en el libro de Joel. En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, eso se cumplió en el día de Pentecostés. Bueno, pues en el día de Pentecostés comenzó lo que llamamos nosotros el tiempo escatológico. Muchas personas dicen, no, que estamos ya en los últimos días del fin, que hay que arrepentirse porque Cristo viene. No. Eso no es así. Es que ya desde el día de Pentecostés ya comenzó el escatón, ya comenzó el último día. Y el Espíritu Santo que vino se le llama el Espíritu escatológico, y la iglesia vive dentro de ese periodo escatológico del fin. Desde que la iglesia comenzó. Léase solamente las cartas de Pablo, léase las cartas de Juan. Y usted va a encontrar en las cartas de Pablo y en las cartas de Juan diciendo, ya estamos en el último tiempo. Ya estamos en el último tiempo. No hay uno de los apóstoles que no diga que ya estamos en el escatón, viviendo en el escatón desde el día de Pentecostés. Eso de que hoy estamos llegando al último tiempo, de que, mira, los tiempos se están cumpliendo. Que si Israel se está patas arriba. Que si... No. Todo eso es falso. Lo que la Biblia dice es que ya el tiempo escatológico comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y que la iglesia vive en el escatón. La iglesia vive en un tiempo escatológico y seguirá viviendo hasta que el Señor venga. Entonces, la realidad bíblica es que ya eso ha comenzado desde el derramamiento del Espíritu, y que Jesús está entendiendo que lo que Él está trayendo es algo nuevo. No es que lo que Israel estaba esperando es que no se va a cumplir. Sí se va a cumplir, pero se va a cumplir en el último día. Eso era como Israel estaba esperando. Por ejemplo, tomemos el versículo, capítulo 4 del libro de Lucas, donde usted verá a Jesús citando al profeta Isaías en el capítulo 61, 1 y 2. Habla que el Señor me ungió porque me envió el Señor para sanar a los quebrantados de corazón, bla. Y cuando termina en el último versículo y dice que era el tiempo de salvación, ahí Jesús omite una de las cosas que los israelitas estaban esperando en el momento escatológico. Era exactamente el momento de pagarle a los malos y de juzgar a los malos. Y cuando Jesús cita eso en el capítulo 4, verso 18 en adelante del libro de Lucas, Jesús omite esa última parte. ¿Por qué? Porque el tiempo escatológico al cual se estaba refiriendo la Biblia
tenía dos partes. Una que iba a comenzar en el momento de la venida de Cristo y otro que se dará en el fin cuando Él juzgue a los malos. Entonces, dentro de esa verdad hay una dualidad escatológica que ha comenzado con Jesús de Nazaret y que terminará de hecho cuando Jesús de Nazaret aparezca nuevamente. Entonces, vamos a hablar de las limitaciones del reino en la actualidad. Y este punto es bien importante dentro del tema que Jesús está hablando de la salvación. Y con esto voy a cerrar para darle culminación la próxima semana, si así el Señor me lo permite. Si el Señor no me ha llevado a su presencia, o estoy enfermo o algo me lo impide, pero de lo contrario, si así el Señor lo permite, estaremos trabajando sobre ello. La limitación del reino en la actualidad. Hay unas comparaciones que quiero dar para terminar en este momento acerca de esta verdad. La limitación de estas liberaciones físicas ilustra la naturaleza del reino actual. Hay unas limitaciones que se están dando en el presente, en contraposición con sus manifestaciones futuras, es decir, en el escatón en el último día. En el reino escatológico, los que fueron tenidos por dignos de alcanzar el siglo venidero, Lucas capítulo 20, verso 35, serán salvados de enfermedad y la muerte en la vida inmortal de la resurrección. Es decir, que en el escatón, en el último día, en el fin del siglo, en ese momento, el ser humano, bueno, como diría Apocalipsis, para hacerlo un poco más suave, más entendible, ¿no? Allí no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Allí habíamos pasado de la muerte a la vida. Es tan sencillo como eso. Entonces, en la actividad actual del reino, este poder salvador, tenemos que recordar que cuando Jesús habla de salvar y la gente habla de sálvame, no estaban hablando meramente de la salvación que hoy muchas iglesias predican. Ay, vamos a ir a salvar almas. La palabra salvar para los israelitas era mucho más que salvar almas. Tenía que ver con el presente mío, de mi condición. Bueno, estaba yo enfermo, Señor, sálvame. No decían, Señor, sáname. Decía, sálvame. ¿Por qué sálvame? Porque para los israelitas, para los judíos del tiempo de Jesús, el asunto de salvar tenía que ver con lo que me estaba pasando en el aquí y ahora. Tenía que ver con mi hija endemoniada. Tenía que ver con mi hijo a punto de morir. Tenía que ver con mi enfermedad o la enfermedad de mi siervo. Tenía que ver con algún problema en el aquí y ahora que me estaba atando la vida, que me estaba destruyendo. Y yo necesitaba liberación, igualmente como el que estaba enfermo, o estaba muerto, o estaba muriéndose. Y tenemos que mirar, de hecho, los evangelios desde ese punto de vista, cómo se está entendiendo la salvación. Entonces, la salvación es mucho más allá de hablar de las limitaciones como lo que es justificación, nuevo nacimiento, adopción, justificación. No. La salvación es mucho más que eso e incluye todo nuestro ser, incluye de hecho nuestro propio presente, así también como nuestro futuro. Entonces, esa actividad actual del reino del poder salvador solo alcanzó unos pocos, no a todos, unos pocos. No eran salvados todos los enfermos, tullidos, ni todos los muertos eran resucitados. Y estas son las limitaciones que encontramos en el asunto del reino actual. En los evangelios se mencionan solo 3 resurrecciones nada más. Solo 3. Pudieron haber mucho más, porque la Biblia no registra todo, sino tomaron excepciones de tomar algunos asuntos, pero lo que la Biblia menciona son solamente 3. Los hombres deben de entrar en contacto directo con Jesús o con sus discípulos para ser sanados. Marcos capítulo 10, 8 y Lucas capítulo 10, verso 9. No todos los que entraban en contacto con Jesús experimentaban vida sanadora del reino de Dios. Esta salvación física exigía también una respuesta de fe. Recuerda cuando Jesús fue a Nazaret en el capítulo 4 del libro de Lucas, que
la Biblia dice, el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Y el texto siguiente dice, pero no sanó allí a nadie. Había una predisposición divina de sanar a todos aquellos, pero había una incredulidad en Nazaret y Jesús no pudo hacer allí milagros. No porque el poder de Dios no estaba para hacerlo, pero había unas ciertas limitaciones y de eso se trata la vida actual en el día de hoy. Entonces, tu fe te ha salvado. Marcos capítulo 5, verso 34 y también Marcos 10, verso 52. Era necesaria una respuesta espiritual, una respuesta de fe, de sensibilidad al propósito de Dios para recibir bendiciones físicas. Los milagros de sanidad, por importante que fueran, y esto es una de las bases, creo que más importante que yo puedo hablar aquí. Los milagros de sanidad, por más importante que fueran, no eran en sí el fin en sí mismo. No constituían el bien más elevado de la salvación mesiánica. Era, como yo siempre explico, era como un atisbo de lo que iba a venir, pero no era del todo completo. Por lo tanto, esa es una de las limitaciones del reino actual. Es decir, yo no voy a la iglesia porque estoy enfermo y quiero que Dios me sane. Y si Dios no me sana, yo no le voy a servir. Porque el fin último no es meramente que Dios me sane. El fin último es la comunión que Dios me está regalando a mí porque el reino de Dios me ha sido dado. Dios me ha impulsado a yo recibirlo y a vivir en él. Y eso es más importante que la salud. De igual manera, Dios me puede sanar a mí. Eso no significa que yo no me voy a morir. Algún día más tarde me enfermaré de algo y de algo me moriré, porque de algo se muere la gente. Entonces, cuando miramos la sanidad, como a veces en las iglesias carismáticas o pentecostales, de que lo que hay es un show de sanidad y sin sanidad yo no voy a la iglesia y que voy a la iglesia meramente a buscar meramente esas cosas, ese no es verdaderamente el fin último dentro de las bendiciones escatológicas de Dios. Este hecho lo ilustra la distribución de la expresión arreglada que encontramos en Mateo capítulo 11, versos 4 y 5. Mayor que la liberación del ciego, del paralítico, del leproso, del mudo, incluso de aquel que se le devolvió la vida a que estaba muerto, era la predicación de las buenas nuevas a los pobres. Este evangelio era la presencia misma de Dios con nosotros, Jesús de Nazaret, y el gozo y la comunión que traía a los pobres, como diría Jesús en el capítulo 4 de Lucas, y a los pobres le es anunciado el evangelio. Es decir, aquellas personas que eran los menos privilegiados de Israel. Llámese los pecadores, como usted lo quiera mencionar, desde prostitutas por ahí para abajo, lo que usted le desee de hablar de ello. Bueno, aparte de ello, los pobres, las personas no educadas. Cuando nosotros miramos el contexto de Jerusalén para el tiempo de Jesús, vamos a ver algo muy similar entre nosotros. Las personas no educadas porque no fueron a la universidad, bueno, esos son tenidos como benditos, estos ignorantes, estos, bueno, diríamos nosotros en Puerto Rico, no, estos brutos, ¿oh? Estas personas no educadas, pues, ¿qué valen esta gente? ¿No se recuerda a los fariseos cuando seguían detrás de Jesús? Que los fariseos decían, esta gente que no estudia, que no guarda la ley, malditos son. Pues, bueno, exactamente se está hablando de personas que yo entiendo son ignorantes, estos brutos que no merecen dar nada. Bueno, a esos brutos fue a los que Jesús les vino a anunciar el evangelio. Yo no soy salvo o estoy en la gracia de Dios por haber estudiado y haberme preparado. Gracias al Señor por las preparaciones que algunos en la iglesia tenemos. Gloria a Dios por eso. Pero el evangelio, desde que comienza hasta que termina, lo que dice es, y a los pobres le es anunciado las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Que el reino de Dios ha llegado y que en el reino de Dios las cosas se invierten, las cosas son al revés. Los que están arriba estarán abajo
y los que están abajo estarán arriba. Que aquellas personas que están excluidas de poder adorar a Dios, de poder ir al templo, ahora están incluidas, ahora entran a adorar, ahora son parte de los creyentes, ahora entran a la comunión con Dios. Entonces, es por ende que cuando nosotros miramos el evangelio tenemos que tener mucha cuenta con aquellas personas no educadas, no preparadas y con aquellas personas que han venido del bajo mundo, llámese bajo mundo desde el punto de vista que usted quiera llamarlo. A los pobres dentro de las multitud de definiciones que hay de ser pobre. Desde no tener poder adquisitivo hasta vivir en lo más terrible o sin hogar. Llámelo como lo quiera llamar. Para todas esas personas hay unas buenas nuevas de que el reino de Dios, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios ha llegado, se ha acercado a ellos y los invita primeramente a los pobres. Entonces, el ministerio de Jesús está rodeado de personas pobres. La historia de la iglesia nos dice que los primeros convertidos en la iglesia, en los primeros años de la iglesia, la mayoría de ellos eran muy poco educados. Tan poco educado era que encontramos aproximadamente 12 credos en la iglesia, o 12 credos bíblicos. No estamos hablando de los credos mayores, los 7 credos mayores que llamamos nosotros desde Nicea, Constantinopla, por ahí para arriba. No, estamos hablando desde que la iglesia comienza, aproximadamente 6 meses de la resurrección. Ya la iglesia comenzó a tener credos bíblicos que están mencionados allí en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, uno allí en el capítulo 15, los versículos 4, 5, 6 por ahí, donde Pablo dice, mira, esto fue lo que yo recibí. Es decir, Pablo se convierte 1, 2 a 3 años después de la resurrección. Y ya esos credos se los van a dar a Pablo cuando Pablo llega a visitar a Corintio en el 51. Es la cita que tenemos más clara en el Nuevo Testamento, porque cuando Pablo a Corintio en el libro de los Hechos se menciona a un gobernante allí que estaba cuando Pablo llegó a Corintio y se ha encontrado en las excavaciones el nombre de la persona que gobernó en ese tiempo que Pablo llegó allí a Corintio. Es la cita que tenemos de todo el Nuevo Testamento, es la cita más clara que tenemos, por el hecho de que se sitúa entre el año 51 y 52 después de Cristo. Y es cuando Pablo exactamente llega a Corintio y dice, cuando yo llegué a vosotros, esto fue lo que le di. Que Cristo se levantó entre los muertos, que le apareció a fulano y a fulano y a fulano. Y por último, cuando volteó me apareció a mí. Entonces, hay credos bíblicos allí en las epístolas que vamos a encontrar que vienen de ya 6 meses. De hecho, hasta los críticos que son escépticos y que rayan entre personas que, son incrédulos o ateos. Entre ellos hay varios aquí en Estados Unidos que no creen, ¿no? Y que han echado a un lado de las 13 epístolas de Pablo, han echado 6 de ellas fuera y solamente creen en 7. Y entre las 7 aceptan 1 y 2 de Corintios, Romanos. Y en esas epístolas ellos mismos dicen, y estoy hablando de que han escrito libros de escépticos para los escépticos. Y ellos mismos llegan a la conclusión de que hay credos en la iglesia que aunque ellos no creen en Cristo ni en la resurrección y esas cosas, que ya la iglesia, 6 meses después de la resurrección, lo que creía la iglesia y predicaba la iglesia era exactamente que Jesús había sido resucitado en cuerpo, en carne, al tercer día. Y que Jesús era divino. Y de hecho, cuando miramos las 3 obras que ha escrito Larry Hurtado, que nos habla exactamente de cómo se formó el cristianismo y por qué el cristianismo llegó a ser lo que fue y cómo creció de la manera que creció. Él habla de número de cuántos habían en la iglesia en los primeros años de la iglesia y sigue por ahí para abajo hablándonos de cómo la iglesia ya creía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, que era divino, mucho antes que Nicea en el 325, mucho antes de Nicea. Entonces, lo que le quiero hablar con esto es como a veces le damos demasiada importancia a los milagros, y yo como carismático que soy, pentecostal que soy, y cuando digo pentecostal lo digo porque creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo que toda persona, no importa si sea bautista, metodista, presbiteriano, episcopal,
que sea luterano, de la iglesia que sea, y cree que el Señor derrama al día de hoy dones, es pentecostal. En ese aspecto, ¿no? En ese aspecto, que es pentecostal porque cree en los dones. He leído libros de los mayores teólogos de la historia y contemporánea de todas las denominaciones, incluyendo católicos romanos. Todos ellos creen que la iglesia que nace en el día de Pentecostés era pentecostal. Y era pentecostal en el asunto de que se creía en los dones del Espíritu Santo, no que pertenecían en un concilio como tal pentecostal. Porque usted puede pertenecer a la iglesia que sea y usted es el pentecostal porque usted cree que los dones del Espíritu Santo todavía se manifiestan en la iglesia. Si usted no cree eso, pues usted cae dentro del grupo que se le llama cesacionistas. Que los cesacionistas creen que los dones eran solamente para los apóstoles y que después que muere el último apóstol ya no hay más milagros. Bueno, la evidencia que tenemos histórica y bíblica desde el día de Pentecostés, desde el último apóstol hasta nuestros días, la evidencia que tenemos es demasiado contundente. Si alguien quiere leer de los libros, le voy a dar 3 libros. Y lo escribe un pentecostal, de hecho, de nombre, déjame si me viene el nombre a la mente, ya mismo le doy el nombre, son 3 tomos, y él hizo una investigación de los padres de la iglesia, hizo una investigación de la iglesia católica durante hasta el siglo X, cuando la iglesia en el 1054 se divide, iglesia oriental y occidental. Se va a la iglesia oriental y encuentra que en todas esas iglesias siguen habiendo milagros, igual que dentro de la iglesia católica. Luego entra en la Reforma y dentro de la Reforma encuentra cómo el Espíritu sigue usando a muchas personas dentro de la Reforma. Y luego se va a la iglesia católica, ahora romana. Acuérdense que la iglesia viene siendo romana en el siglo XVI, en lo que se llama la Contrarreforma, donde la iglesia ahora era solamente católica y luego le van a poner católica apostólica, y luego le van a poner la palabra aparte romana para hablar del Concilio de Trento, cuando la iglesia en el Concilio de Trento se convierte en lo que se llama la iglesia católica, apostólica y romana. Entonces es interesante que este estudio que hace él, y él va a los libros, que son unos 30 y pico de volúmenes que tenemos nosotros de toda la historia de la iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días, de toda la comunidad cristiana. Y él va a sacar la conclusión que en todos los periodos de la iglesia, desde la era patrística, después de los apóstoles para acá, siempre ha habido milagros, maravillas dentro de la iglesia, y ha habido lenguas dentro de la iglesia. Y esa es la parte donde llamamos pentecostal, ¿no? Y que aquellos que no creen porque entienden que el Espíritu Santo no hace esas cosas son los que se llaman cesacionistas, porque han creído que el Espíritu Santo ha cesado sus obras milagrosas y que ya Dios no hace milagros. Entonces, dentro de esta verdad, estoy tratando de recordar el nombre del escritor por el hecho de que yo trabajé en un lugar en Tampa, y el lugar, ahora mismo el lugar ni me viene a la mente para hablar del libro, pero si no me recuerdo ahora, se lo dejaré para la próxima, para dejarle el nombre del escritor, y cualquiera que quiera leer. Son 3 volúmenes que él ha dejado, donde él ha investigado en esos libros que tenemos nosotros, que son los libros evangélicos, es decir, de toda la historia de la iglesia evangélica. Stanley Hurtado es el nombre de él. Stanley Hurtado es el nombre de este teólogo que ha entrado dentro de los 30 y pico de volúmenes que tenemos nosotros de toda la historia de la iglesia, de toda la historia, es decir, desde que la iglesia comienza, entre la iglesia que se divide en el siglo X, 54, la Reforma y la iglesia católica romana nuevamente, y ahí él va a traer todos los milagros que ocurren entre todos los que, claro está, cuando uno hace investigación, quienes se toma es a los teólogos, ¿no? A las personas mayores de la iglesia. No se toma a las personas no educadas, sino a personas que son teólogos, filósofos, líderes de la iglesia. Son los que se toman para hacer estas investigaciones, que le llamamos nosotros investigaciones o fuentes primarias.
Bien, amados, hasta aquí llegué sobre este tema. El próximo domingo, si así Dios lo permite, estaré hablando sobre este tema para seguir hablando acerca de cómo se está entendiendo el reino de Dios dentro de los 3 evangelios sinópticos, y de ahí en adelante estaremos explicando cada cosa que estamos hablando acerca de esta gran verdad que debemos de disfrutar en la fe cristiana, entendiendo que ya ha venido en Jesús de Nazaret el reino de Dios, pero este reino ha venido desde esa forma de gobierno de Dios, pero que todavía queda el fin cuando Él regrese y establezca el reino que ya había comenzado en su primera venida. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Bendice a mis oyentes y permite que esta palabra trabaje profundamente en cada corazón. Opera milagros en ellos, salvación, perdón, restauración. Ayúdalos, Señor, y llévalos a la comunión con los santos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amado, hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Mil bendiciones y que el Señor te ayude a entender cada día más la palabra del Señor.